Ok, seguimos en nuestro estudio. Una de las cosas como parte de nuestra doctrina, no solamente de Dios, pero una doctrina bíblica de entender ah, lo que las escrituras enseñan, es una doctrina que se llama la teología del pacto. Les voy a ser sincero. En mi experiencia, ahora tengo 12 años viviendo en el Perú, he encontrado muy pocos recursos e institutos en los cuales enseñan la teología del pacto. Ahora, eso no quiere decir que no es bíblico. Lo que les voy a enseñar en estas últimas semanas del curso, no es, ustedes van a ver tan bíblico es. Um, pero sí es algo que por alguna razón no es una doctrina muy resaltada en Latinoamérica, que es algo que me sorprende mucho, porque para mí específicamente la teología y las doctrinas del pacto son creencias y una hermenéutica de entender la Biblia que es muy apropiado para nuestra propia existencia como latinos. ¿Y a qué voy? Bueno, en, en pocas palabras, la teología del pacto es un estudio de cómo Dios ha relacionado con su pueblo de una manera en el pacto o en las alianzas que encontramos en la Biblia. Um, y dentro de esa relación hay confianza, hay compromiso, hay promesas, um, que son cosas que son grandes valores para nuestra sociedad. Por ejemplo, el vínculo familiar o cuando nosotros ganamos confianza de una amistad o con alguien, nosotros priorizamos esa relación. Entonces, cosas como compromiso, promesa, cumplimiento de su palabra, alianzas, convenios, son palabras, son ideas, uh, facetas de la sociedad que son prioritarias para nosotros como latinos. Por eso me sorprende que dentro de Latinoamérica no encontramos muchos recursos acerca de la teología del pacto, porque precisamente eso es lo que la teología del pacto trata de entender, cómo Dios ha relacionado con su pueblo en una manera estructurada y también ordenada y también con promesas, con compromiso, con cumplimiento de su palabra. Um, y ustedes van a ver en estas últimas semanas cuán bíblica realmente es la teología del pacto. Y probablemente van a llegar, espero que lleguen, a hacer la misma pregunta. ¿Por qué quizás esta es la primera vez que estoy escuchando de eso? Ah, Algo que para mí en mi propia vida, para compartirles un testimonio personal, um, yo me acercaba a las escrituras como una caja de Legos. No sé si ustedes saben qué son Legos. Legos son los bloques pequeños de plástico que cuestan millones de dólares. Y como niño yo tenía varios, siempre mis padres recibieron de otras familias que estaban dispuestos a botar sus Legos. Y a mí me encantaban los Legos. Y dentro de una caja de Legos tienes diferentes tamaños. Unos son más largos, otros son como planchas cuadradas, otros son más grandes, más altos, más chatos, lo que sea. Tienes todo tipo de tamaño, tienes diferentes colores. Hay Legos que parecen ventanas, otros que parecen bloques o ladrillos. Hay un montón de posibilidades con Legos. Y en los primeros años de mi vida cristiana, yo miraba me fijaba a las escrituras como una caja de Legos, que hay muchas cosas ahí, pero no hay mucha relación entre las diferentes partes. Hay un poco de continuidad ah, entre las diferentes enseñanzas y también, claro que Moisés miraba hacia adelante, hacia algo del futuro, pero ¿en qué tenía su fe? ¿Cuál era el objeto de la fe de Abraham? No se sabe. Um,
Hay un montón de cosas que no entendía yo. Y algo que la teología del pacto me enseñó era precisamente cómo la Biblia se relaciona entre sí mismo. ¿Cómo puedo entender la Biblia dentro de un paquete completo? Es una cosa ver la Biblia y ver todas las partes como diferentes tamaños, diferentes colores, diferentes etapas, pero cuando vemos de Génesis a Apocalipsis como un libro completo y pensamos, ¿qué está enseñándonos? Um, Llegamos a una respuesta muy linda, muy hermosa, muy profunda. Y eso es a lo que responde la teología del pacto. Quiero orar por nosotros, eso ha sido mi introducción. Entonces quiero orar por nosotros y comenzamos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Pedimos que nos ayudes a prestar atención a esta doctrina, no a mis palabras, sino, Señor, a este estudio, de aprender, Señor, cómo tú has relacionado con tu pueblo y cómo vemos, Señor, que tú has sido fiel tras tantos miles de años hasta nosotros. Pedimos, Señor, que nos ayudes a no distraernos con los resultados de las elecciones o por quienes hemos votado, sino, Señor, ayúdanos a fijarnos en por quién has votado tú. Tú has elegido a nosotros y pedimos, Señor, que nos acompañes en este tiempo para poder apreciar todo lo que tú has hecho en esta teología del pacto. Y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Ok, comenzamos nuestro estudio con un estudio de Romanos, no Hebreos, eso es para mañana. Romanos 12. Voy a dar lectura hasta versículo 20. ¿Ya? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, a ver, espera un ratito ahí, a ver si están prestando atención. ¿Quién es este un solo hombre? ¿Por quién entró el pecado? Adán, profesor. Muy bien. ¿Ya? Adán. Como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Entonces, ¿por qué morimos? Porque Porque hay pecado. Nosotros pensamos, no quiero dar demasiado comentario de esto, pero nosotros pensamos que la muerte es algo biológico, ¿no es cierto? Es lo que hemos aprendido en el colegio. La biología enseña que la muerte es un suceso natural, que la muerte es un evento tan natural como el nacimiento. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que la muerte, si hay algo dentro de nuestra biología que no es natural, es la muerte. La muerte no es natural. La muerte no es según nuestro diseño. Y es por eso que podemos celebrar tan fácilmente un nuevo nacimiento, pero nunca celebramos una muerte. Date cuenta, la muerte sí o sí, no solamente por lo que nos espera en el otro lado, porque mira, hay muchas personas que mueren que no tienen ningún problema con lo que les espera al otro lado, aunque quizás va al infierno. La muerte es un problema en nuestra sociedad porque no es natural. La muerte es un castigo, es una consecuencia de nuestro pecado. Entonces, tal como
el pecado entró en el mundo por Adán, también la muerte entró en el mundo por Adán. Y como todos nosotros, siendo descendientes de Adán, somos pecadores también, también nosotros llegamos a morir, por cuanto todos pecaron. Ok, versículo 13, el siguiente versículo. Antes de la ley ya había pecado en el mundo. Eso es un punto bien importante, amigos. Antes de la ley había pecado en el mundo, pero ¿cómo definimos pecado? ¿No es por la ley? Pero Pablo entiende esto, que el pecado, aunque la ley nos muestra nuestro pecado, la ley nos muestra el pecado, nosotros podemos pecar sin la ley. Eso era su punto en capítulos 1 y 2. Antes de la ley ya había pecado en el mundo, aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Pablo no está diciendo que Dios no lo tome en cuenta, está diciendo que la gente no lo toma en cuenta. No obstante, versículo 14, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún para aquellos que no, entre comillas, pecaron del mismo modo que Adán. No comieron del fruto, no comieron del árbol prohibido, pero como Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Entonces, todos hemos pecado en la misma severidad como Adán, aunque no en el mismo modo. ¿Todos están conmigo? ¿O todos están con Pablo? Versículo 15. Pero el pecado de Adán no puede compararse con el don de Dios. Pues si por el pecado de un solo hombre muchos murieron, la gracia y el don que Dios nos dio por medio de un solo hombre, Jesucristo, abundaron para el bien de muchos. El don de Dios no puede compararse con el pecado de Adán, porque por un solo pecado vino la condenación, pero el don de Dios vino por muchas transgresiones para justificación. Entonces está diciendo que, mira, desde Adán vino un pecado y luego llegó la muerte, ¿no es cierto? Pero está diciendo que el don de Dios es casi al revés. Es por un hombre vino justificación para muchas transgresiones. Ahora versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, Adán, mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia mediante un solo hombre, Jesucristo. Así como por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno solo, vino la justificación de vida a todos los hombres. Entonces tenemos Adán, está muerto en su pecado, y tenemos Jesús. Pobre Jesús, su peinado es más chévere, ¿no? Bueno, quizás eso es una corona, mejor llamarlo corona. Ok, tenemos Adán y tenemos Jesús. Entonces, a través de Adán vino la muerte y a través de Jesús, vida. Ahora, eso quizás no es noticia a ninguno de nosotros. Casi, bueno, espero que no sea noticia para ustedes. Pero lo que tenemos que ver aquí es que Pablo está haciendo una comparación bien importante entre Adán y Jesús. A ver, para terminarlo, versículos 29 y 20, 19 y 20. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre, Adán, muchos fueron constituidos pecadores, tú y yo,
Así también, por la obediencia de uno solo, Jesús, muchos serán constituidos justos, nosotros en Cristo. La ley se introdujo para que abundara el pecado, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahí podemos parar. Este es hermoso, hermanos. No sé por quién has votado, no sé qué piensas del futuro de nuestro país o de esta semana quizás te trae otros problemas o tienes a alguien, un ser querido enfermo con COVID, no sé qué está pasando en tu vida, pero este pasaje es tan rico, nos debería infundir mucha esperanza, porque vemos aquí, porque ¿cuántos de nosotros pensamos, bueno, ¿cómo puedo compararme con Adán? ¿Cómo puede Dios juzgarme por el pecado de Adán? Bueno, no podemos negarlo. Somos hijos e hijas de Adán. No puedo decir que no soy hijo de Adán. Entonces, no puedo denegar o negar la realidad, la verdad que Adán es mi cabeza federal. Cuando decimos cabeza federal, ¿a qué refiero? Cuando hablamos de una cabeza federal, estamos hablando de alguien que nos representa 100%. Digamos que hay un presidente de mi comunidad. Bueno, él puede representar algunos de mis intereses y mis derechos de cierta manera. Pero al final, él no puede, si yo he cometido un delito, el presidente de mi comunidad no puede ir al juez a representarme. Puedo contratar a un abogado que puede hacer eso. Entonces nosotros en nuestra vida tenemos varias personas que pueden representarnos, pero no hay nadie que nos pueda representar 100%, con la excepción de Adán. Adán nos representa 100% porque es nuestro padre, es nuestra cabeza federal. Y lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos 5 es que tal como nosotros tenemos una cabeza en Adán, tenemos una cabeza también en Jesús. Y toda la maldición, toda la condenación, toda la consecuencia, todo el castigo por nuestro pecado que nosotros hemos heredado en Adán, ahora tenemos libertad de todo eso, siendo creyentes, siendo en nuestro privilegio, siendo seguidores de Cristo. Porque tal como vino toda esa maldición en un solo hombre, Adán, también en un solo hombre la justicia de Dios llegó a nosotros. Ahora, probablemente nos sorprende a muchos de nosotros esta idea. Pero este pasaje nos ayuda bastante cuando tratamos de entender cómo Dios ha relacionado con los seres humanos, porque vemos que esta persona, Adán, es muy importante. No solamente es la primera persona que vivió, pero Dios tuvo un acuerdo con Adán. Dios tuvo un pacto con Adán. Y en ese pacto Dios le dijo, mientras haces ABC, te voy a dar estas cosas. Mientras tú me obedeces, cuidas, gobiernas, dominas la tierra, cuidas a los animales, seas un buen trabajador ya. Mientras tú me obedeces y no comes del árbol prohibido, yo te daré vida eterna. A Adán le fue prometida vida eterna. Adán no era su diseño morir. Entonces, te voy a dar vida eterna, te voy a dar todo lo que necesitas. Y vas a tener ese huerto donde todo es perfecto, ¿ya? Y ese pacto, Adán rompió. Ese pacto lo llamamos el pacto de obras. Algunos también lo llaman
el pacto adámico. Um, el problema es que hay dos pactos dentro de Génesis 1, 2, 3. Tenemos el pacto con Adán para las obras, pero también tenemos un pacto de gracia que ya comienza en capítulo 3. Entonces es mejor llamarlo el pacto de obras y luego pensar en el otro como el pacto edénico. Um, cuando nosotros Cuando nosotros pensamos en eso, debería cambiar completamente nuestra manera de pensar de nuestra salvación. Porque muchos de nosotros, sí o sí, no importa, todos nosotros creemos en algún tipo de salvación por obras. Por lo menos, aun si nosotros rechazamos completamente la idea, seguro tenemos personas creyentes cristianos en nuestro alrededor que creen en eso. Entonces, por lo menos hay alguien en nuestra vida que cree que de alguna manera puedo hacer algo para ganar el favor de Dios. Y la razón que nosotros tenemos esa tendencia de creer en un pacto de obras es porque fuimos creados con ese pacto escrito en nuestro corazón. No está mal. Más bien, podríamos aún decir, quizás, y Pablo lo dice en Romanos 2, podríamos decir que uno podría ser salvo por sus obras. Pero ¿cómo? Bueno, uno, si puede evitarse ser hijo de Adán, ya nos fuimos, ya estamos fritos. Y dos, tendría que tener una vida perfecta, en perfecta obediencia a Dios. La razón que el pacto de obras, la salvación por obras, la razón que eso ya nos sirve a nosotros como esperanza es porque reconocemos que es imposible. Porque somos hijos de Adán y nosotros nacemos ya con una naturaleza tal como la de Adán, nuestra cabeza federal, una naturaleza pecaminosa. Y también, si somos honestos, ¿cuántos de nosotros creemos que aún con una naturaleza corrupta hemos podido guardar todas las leyes de Dios? Bueno, nadie. Entonces, la idea de la teología del pacto, ya, comienza um, con nuestro entendimiento de cómo Dios ha trabajado con su pueblo. Quiero leer de la Confesión de Fe Westminster. A ver si alguien puede leer. Primero, antes de leer, quiero explicar qué es la Confesión de Fe, porque quizás algunos de nosotros no estamos acostumbrados a eso. La Confesión de Fe Westminster. Westminster es el nombre de la abadía en Inglaterra, en Londres. Y en el año 1647, un poquito más de un siglo después de la Reforma, las diferentes iglesias protestantes que habían salido de la Iglesia Católica se juntaron y 121 clérigos puritanos, hombres, pastores, teólogos, se juntaron para desarrollar un documento que explicaba. Y digamos, es una mezcla de teología sistemática y bíblica, porque bueno, la confesión de fe no reemplaza la Biblia, para nada, jamás. Pero la confesión de fe nos ayuda a sintetizar lo que entendemos y leemos en la Biblia en párrafos completos, puntuales. Entonces, es un resumen teológico de un credo protestante reformado, pero en ningún modo reemplaza la Biblia. Más bien, aunque no he incluido todas las citas, cada párrafo de la Confesión de Fe Westminster incluye citas de la palabra de Dios donde ellos han extraído esa idea. Entonces, no hay nada de la Confesión de Fe que no viene de la Biblia. Solo han tratado de resumir las cosas de la Biblia, tal como hemos hecho con la Trinidad. Nosotros no fuimos a todos los pasajes que hablan de la Trinidad, simplemente hablamos como un panorama
de lo que todas las escrituras enseñan. Entonces, la confesión de fe realmente es un libro muy confiable. Quizás no estás de acuerdo con todos los puntos, um, y si no estás, está bien, no significa que no eres creyente, algo así. Pero significa que deberías escudriñar bien. Um, yo personalmente, yo me siento como, no sé si yo tengo una mayor inteligencia o excelencia que los 121 clérigos puritanos. Yo sé que ellos han hecho un buen trabajo preparando todo esto para nosotros. Y el capítulo 7 de la confesión de fe es dedicada a esta idea del pacto de obras con Adán. ¿Alguien puede leer la primera sección de capítulo 7, lo que está en la pantalla? Yo, profesor, Gracias. ya se dice esta cita, hermanos. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como a su creador, sin embargo, ellas no podrán nunca tener plenitud como Él, como su bienaventuranza o galardón, si no es por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, habiéndole placido a éste expresarla por medio de su pacto. Gracias, Dane. Ahora, ¿qué está diciendo? ¿Qué piensan ustedes? A ver si otros están escuchando. Comienza con la primera frase. ¿Qué está diciendo esa primera parte? Habla de distancia. Entre Dios y nosotros, una distancia tan grande que aun cuando nosotros tratamos de dar a Dios una obediencia, no podemos tener plenitud con Él. No es una... Este es algo que me fascina hoy en día. Que tal como Anselmo de Canterbury dijo en el siglo XXIII, no, siglo XII, Anselmo dijo, no has considerado el peso de tu pecado. Nosotros pensamos que nuestro pecado es como una ofensa muy ligera a Dios, que lo que nosotros hemos hecho, nuestros pensamientos o nuestras emociones o nuestras intenciones, que claro, no han sido siempre lo perfecto, pero por lo menos es mejor que los demás. Nos encanta compararnos con los demás. Pero la Biblia nunca enseña eso. La Biblia enseña que nuestra mejor obediencia, como lo que dice Isaías, son como trapos de inmundicia. No tenemos una obediencia plena para ofrecer a Dios, sino es una condescendencia voluntaria por parte de Dios, habiéndole placido a Dios expresarlo por medio de su pacto. Ahora vamos a seguir. ¿Alguien puede leer la segunda sección de capítulo 7 de Confesión de Fe? Pastor, buenas noches, yo lo leo. Gracias, Roxana. Roxana, ¿dijiste que vas a leerla?
Roxana, ¿estás ahí? Sí, pastor, el internet está muy bajo, pero lo voy a leer. Dos dice, confesión del rey, capítulo 7, dice 2, el primer pacto hecho con el hombre fue un pacto de obras en el cual se prometía la vida a Adán y en este a su posterioridad bajo la condición de una obediencia personal perfecta. Muy bien. Wow. Y eso es Amén, pastor. exactamente lo que vimos en Romanos 5, que lo que Dios prometió vida, bueno, lo vemos más en Génesis 1 y 2, pero vemos que Dios promete a Adán y Eva una vida eterna desde el comienzo, si ellos obedecen perfectamente. Eso es lo que llamamos el pacto de obras. Eso es el primer pacto que encontramos en la Biblia entre Dios y su criatura. Ok, sección 3. ¿Alguien más puede leer? Yo, profesor, ¿puedo o no? Está bien, sí, gracias. Ya, profesor. Dice así esta cita, hermanos. El hombre, por su caída, se hizo incapaz para la vida que tenía mediante aquel pacto, por lo que agradó a Dios hacer un segundo pacto, llamado comúnmente el pacto de gracia, según el cual Dios ofrece libremente a los pecadores vida y salvación por Cristo, exigiéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que ha ordenado para vida, dándoles así voluntad y capacidad para creer. Amén. Ok. Como Adán y Eva cayeron, se hicieron incapaz. La semana pasada hablamos de los decretos de Dios y fue una doctrina pesada, ¿no? Y justo dentro de la semana tuve algunas conversaciones con algunas personas hablando del mismo tema. Fue el tema de la semana. Y uno de ellos, un cristiano, un hombre seguidor de Cristo, pero me dijo, yo no puedo creer eso. Yo no puedo creer que Dios hace todo y el hombre nada. Y traté de ayudarle a ver que la Biblia nos presenta como personas incapaces en nuestro pecado. No incapaces de hacer cosas parecidas de bondad. Como no creyente, como en nuestro pecado, como no creyentes, podemos hacer buenas cosas, pero, ¿cómo definimos bueno en ese caso? Si nosotros decimos, bueno, una buena obra es sacrificar algo de ti mismo para ayudar a otra persona, para servirles. Está bien, nuestra sociedad lo llama bueno, pero la Biblia lo llama bueno. Yo sé que la Biblia sí nos enseña a servir. Estoy hablando de que cómo define la Biblia lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, cuando hacemos esa pregunta, tenemos que ver que somos incapaces. Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, no podemos en nuestro pecado agradar a Dios, pero agradó a Dios hacer un segundo pacto, el pacto de gracia. Y eso es lo que podemos llamar el pacto que comienza desde Génesis 3, según el cual Dios ofrece libremente a los pecadores vida y salvación por Cristo, exigiéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos, prometiendo dar su Espíritu Santo y a todos ellos
que Él ha ordenado para vida. Ahí tenemos ese decreto de Dios, dándoles así voluntad y capacidad para creer. Entonces, la confesión de fe Westminster es muy cuidadoso. No está diciendo que el hombre no tiene responsabilidad. No, está diciendo que Dios nos da voluntad y capacidad, pero ¿según qué? Según sus ordenanzas. No da voluntad y capacidad a todos. Y no debe voluntad y capacidad a todos. Dios no debe a nadie. No está en deuda con alguien, con nadie. Dios no debe voluntad y capacidad a nadie. Ok, seguimos. Voy a leer esto ya. Sección 5. Este pacto era ministrado de un modo diferente en el tiempo de la ley y en el del evangelio. Bajo la ley se ministraba por promesas, profecías, sacrificios, la circuncisión, el cordero pascal y otros tipos y ordenanzas entregados al pueblo judío. Y todos señalaban a Cristo que había de venir y eran suficientes y eficaces en aquel tiempo por la operación del Espíritu Santo para instruir y edificar a los elegidos en fe en el Mesías prometido, por quien tenían plena remisión del pecado y salvación eterna. A este pacto se le llama el Antiguo Testamento. ¿Ya? Ahora, voy a leer el siguiente y luego podemos estudiar los dos. Porque el siguiente dice así: bajo el Evangelio, cuando Cristo, la sustancia, fue manifestado, las ordenanzas por las cuales se ministra este pacto son la predicación de la palabra, la administración de los sacramentos del bautismo y de la cena del Señor, y aun cuando son menos en número y ministrados con más sencillez y menos gloria exterior, sin embargo, en ellas el pacto se muestra a todas las naciones, así a los judíos como a los gentiles, con más plenitud, evidencia y eficacia espiritual, y se le llama el Nuevo Testamento. Con todo, no hay dos pactos de gracia diferentes en sustancia, sino uno y el mismo bajo diversas dispensaciones. Ahora, esas son muchas palabras. Yo sé, es como tratar de tomar agua de una catarata. Yo entiendo. Pero mira, lo que la Confesión de Fe Westminster está tratando de decir es, en el Antiguo Testamento, ya, en el Antiguo Testamento, la gente miraba hacia adelante. Y todas estas cosas, la ley, las promesas, profecías, sacrificios, la circuncisión, el cordero, el templo, el tabernáculo, el arca del pacto, todas las cosas que vemos, las señales en el Antiguo Testamento, señalaban hacia el futuro. ¿Pero futuro de qué? Futuro de la esperanza de un Mesías. Y en el Nuevo Testamento, ahora tenemos la predicación de la palabra, la administración de los sacramentos, bautismo, cena del Señor. Tenemos la iglesia, lo cual señala hacia qué? Hacia atrás. Nosotros lo menospreciamos mucho, pero nosotros tenemos el privilegio de poder mirar atrás. Miramos hacia la historia, hacia algo histórico que ya pasó. Sin embargo, muchos hacen la pregunta, ¿cómo fueron salvos los creyentes en el Antiguo Testamento? Bueno, la confesión de fe nos está explicando eso. ¿Cómo es que dice en Génesis 15, versículo 6, que Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia? Pero creyó al Señor ¿en qué? ¿Qué es lo que le creyó? Bueno, toda la promesa
que Dios había dado a Adán, a Noé y luego a Abraham mismo. Entonces, Abraham creyó en toda esta promesa de Dios, que Dios va a proveer un redentor, que va a restaurar el pacto de obras. Dios formó a Adán de la tierra, formó la mujer de Adán, les entregó todo el huerto del Edén y les dijo, ya, obedécenme ya y hagan estas cosas, pero no coman ya el fruto del árbol prohibido, porque si en ese día ustedes van a morir. Y es exactamente lo que ellos hicieron. Ellos rompieron el pacto de obras. Ellos rompieron la salvación de obras. Para ellos era posible ser salvo por obras, pero ellos por caer introdujeron el pecado y la muerte a la vida, y ahora todas las personas que nacieron de ellos nacen como pecadores, tal como sus padres. Tal como Caín y Abel probablemente parecían como Adán y Eva, tenían mismo color de cabello, tal como yo parezco como un clono de mi papá. También, no solamente en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual. ¿Acaso no tengo algunos de los mismos pecados de mis antepasados? Entonces vemos lo mismo, que ellos rompieron el pacto de obras y ahora tenemos un pacto de gracia sobre los dos testamentos. No deberíamos pensar que la confesión de fe aquí está enseñando que hay dos pactos de gracia. Hay un solo pacto de gracia, administrado por diferentes pactos. Y esa es la parte que quizás es confuso, pero les voy a dar una imagen para ayudarnos. Primero, pacto de obras. Primero vemos que el pacto de obras ya encontramos, a ver si están prestando atención. Alguien, por favor, ¿dónde vamos a encontrar el pacto de obras en la Biblia? En el huerto del Edén, cuando Dios ordena no comer del árbol que está en medio del huerto, profesor. Oh, no, José. Génesis. Uno y dos. Exacto. En Génesis 1 y 2, y tal como hemos dicho, o yo he dicho, o la Convención de Fe ha dicho, el pacto de obras era esta relación, este convenio, esta alianza, esta relación que Dios el Creador tuvo con Adán y Eva, de cumplir con perfecta obediencia sus mandatos. Y por cumplir sus mandatos, ellos recibirán vida eterna. Chévere, aleluya, gloria. Pero ellos rompieron el pacto de obras. Ni siquiera pareció mucho tiempo. Pero luego tenemos el comienzo de lo que es un nuevo pacto. Y vamos a ver, esta noche yo sé que no estoy leyendo mucho del texto bíblico, pero es porque en estas semanas que vienen vamos a desarrollar cada pacto, cada uno, y vamos a ver dónde está en la Biblia. Pero primero es el pacto con Adán y Eva, que es el comienzo del pacto de gracia. Esta promesa encontramos en Génesis 3:15. Y como dije, en las semanas que vienen vamos a leer estos textos para ver exactamente cuál era la sustancia o cuáles eran los elementos del pacto. Pero luego tenemos el pacto con Noé. ¿Alguien recuerda cuál era la señal del pacto con Noé? ¿Cuál era la cosa que Dios dio a Noé y su familia, ahora a nosotros, para El recordar arco iris, pastor. el arco iris? Muy bien, muy bien. Luego viene el pacto con Abraham, el pacto abrámico. Luego viene el pacto mosaico, el pacto con Moisés.
Luego viene el pacto con David. Y luego viene el nuevo pacto. Ahora, al final de estudiar la teología del pacto, les voy a enseñar otra teología que se llama dispensacionalismo. Dispensacionalismo ha sido una respuesta a la teología del pacto que entiende ya diferentes dispensaciones, o la palabra dispensación no es una mala palabra. Realmente me da pena que ellos se llaman dispensacionalistas porque casi acaparan esa palabra dispensación y los de la teología del pacto no pueden usar la palabra. Pero dispensacionalismo trata de entender que cada uno de estos pactos, Dios ha obrado una manera distinta. Tanto que una de sus conclusiones, por ejemplo, es que Israel no es la iglesia. Y quizás ustedes han escuchado esto, que las promesas, o quizás por lo menos algunas promesas, dadas a Israel, no se cumplirán en la iglesia. Que Israel y la iglesia son dos entidades distintas. Si alguien les ha enseñado eso, mi meta en estas 4 semanas es destruirlo. Porque la Biblia no enseña eso. Es una doctrina muy popular que ha surgido en los últimos 200 años, pero lamentablemente no es bíblico. No significa que uno no es creyente si es dispensacionalista. Yo estudiaba en una universidad por un año, una universidad dispensacionalista. Yo conozco muchas personas dispensacionalistas, son buena gente, buenos creyentes, buenos seguidores de Cristo. Sin embargo, tengo que decirles que mi pasión por la teología del pacto es tanto que yo digo, la Biblia no enseña que Israel y la iglesia son dos entidades distintas, sino que la iglesia es precisamente el complemento de Israel. Y eso es exactamente lo que vamos a ver en estas 4 semanas. Para ayudarnos a entender, tenemos este pacto de obras aquí, ¿ya? Voy a borrar todo eso. Y luego tenemos todo eso, y eso es lo que llamamos el pacto de gracia. Todo lo que es dentro de la promesa dada en Génesis 3:15 hasta Apocalipsis. Todo eso es parte del pacto de gracia. De gracia, porque la salvación ya no es por obras. Ya no es por obras. Pero vemos la distinción aquí, ¿ok? Este es importante. Pero no significa que el plan de Dios ha fracasado. Porque todo esto es el pacto de redención. No deberíamos pensar que por el hecho que hay un pacto de gracia que se anuló, o que este pacto de gracia anuló el pacto de obras. No. Por eso hemos leído Romanos 5 en el principio. No sé si ustedes me siguen, pero la razón que leímos Romanos 5, Romanos 5, 12 a 20, es porque en este pacto de obras, Adán fracasó, ¿no es cierto? Pero ¿qué vimos en Romanos 5? Tenemos otra cabeza federal. ¿Quién era? ¿O quién es? Jesucristo, pastor. Jesús. Aunque Adán, gracias, muy bien, Jesús. Aunque Adán fracasó en cumplir el pacto de obras, ¿quién tuvo éxito en cumplir el pacto de obras? Jesús.
Entonces, por el hecho que pasamos del pacto de obras al pacto de la promesa de Génesis 3:15, que Dios va a aplastar la cabeza de la serpiente, no significa que el pacto de obras fue anulado. Simplemente ya no fue un camino de salvación para nosotros, porque era imposible. Somos incapaces sin Cristo de cumplir el pacto de obras. Porque ahora, hijos de Adán, nacemos como pecadores y tenemos pecado. Y tal como Pablo dijo, cuanto más ley había, más el pecado también abundó. Pero donde el pecado abundó, también la gracia abundó. Porque dentro del pacto de gracia encontramos que Dios prometió a su pueblo proveer a alguien, un redentor que va a cumplir este pacto de obras por nosotros. Y por eso llamamos a Jesús un segundo Adán. Eso es muy importante. Jesús es un nuevo representante nuestro. Nosotros tenemos un enfoque tan chico así cuando pensamos en el Evangelio, porque pensamos, bueno, Jesús murió por el pecado, gracias Jesús. Pero no vemos, no apreciamos a veces aún la gloria, la hermosura de que Jesús cumplió lo que Adán no pudo hacer. Y tal como Adán nos representó porque nosotros nacemos biológicamente de él, también ahora en Cristo tenemos que nuevo nacimiento y podemos ser sus hijos. Entonces, espero que ya un poco esté ampliando un poco la idea de esta salvación, que no es simplemente que Cristo vino, murió por pecadores y aleluya, chévere, se fue al cielo. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, pero cuando estuvo ahí, estuvo cumpliendo todos los requisitos del pacto de obras. Y es por eso que todo lo que está dentro del pacto de gracia puede servir. Lo que Dios prometió a Noé, a Abraham, a Moisés, a David y ahora a nosotros en el nuevo pacto, todas esas promesas dependen de quién? De Jesús. De Jesús, de su obediencia. Porque todo este pacto de gracia cae en los hombros de un hombre perfecto que puede cumplir el pacto de obras. Y eso fue el Señor Jesús. Muy bien, terminamos. Se acabó nuestro tiempo. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Quizás va a ser respondida en las siguientes semanas, pero no tengo problema en recibir preguntas ahora. Seguro es porque yo he explicado tan bien que no tienen preguntas. No creo. Bueno, como dije, desde la próxima semana vamos a entrar en cada uno de estos pactos para ver cuáles eran los requisitos de los pactos, cuáles eran las partes, los atributos, cuáles eran las cosas que seguían de un pacto para otro. Por ejemplo, parte del pacto mosaico era toda la ley. Entonces, si nosotros, ¿cuándo fue la última vez que tú sacrificaste un cordero? Probablemente nunca. Entonces, ¿cómo entendemos que algunas partes de los pactos se detuvieron, pero otros no? No tenemos ningún problema pensar en el arco iris de Noé. Nadie mira un arco iris ahora en el cielo y dice, ya, pero eso fue una señal de hace tiempo o para otro tiempo, hace años, hace siglos, hace milenios. No, todos entendemos que el arco iris todavía sirve como una señal de la promesa de Dios hacia Noé. Pero ¿por qué no la ley? ¿Me entienden? Entonces,
hay muchas cosas en juego aquí. Entonces vamos a pasar por cada uno para ver cuáles eran sus atributos, sus características, cuáles eran las cosas que seguían y cuáles cosas no, y por qué no, porque eso es importante. Muy bien, con eso terminamos.